estamos en Momento Zanzíbar con Germán Thalmann, periodista de la ciudad de Sunchales. Germán, ¿cómo estás? Hola Lauri, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, muy contento. En este esquema de labores que decimos, queríamos destacar un poco el rol del periodismo que ha tomado, bueno, siempre ha tenido una repercusión importante, y nos parecía muy interesante saber de vos, cómo llegaste a ser periodista, qué te impulsó a estudiar. Mirá vos, si vos crees que es interesante saber de mi vida, bueno, vamos a contar un poco entonces. Sí. A ver, no podría precisarte que en qué momento, si es que hubo un momento en el que uno tomó esa decisión. Capaz que vino siempre acompañando el proceso de crecimiento de la vida, diría, el tema de la comunicación en sí. Y bueno, cuando hubo que optar decididamente, elegimos algo que era, yo terminé la secundaria en el 93, no era muy común. Hoy es mucho más masivo la carrera de comunicación y las distintas opciones de comunicación social, de periodismo, todas las disciplinas. En ese principio de los 90 era algo todavía un poco incipiente, si bien era una carrera que ya recibía mucho alumnado. Yo estudié en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas y la Escuela de Comunicación Social. Bueno, así que tomé esa decisión, aun cuando, digo, era algo un poco todavía extraño, no había muchos profesionales y no me arrepiento para nada, absolutamente para nada. Claro, somos casi de la misma generación, sí. Entonces, Germán, ese detalle está bueno, es verdad. Y contame, porque dentro de todo este camino periodístico que has hecho en Sunchales, a mí me pareció importante decir, bueno, ¿qué fue lo que ideaste para decir, toma un programa político, de análisis político en la ciudad de Sunchales, que creo que no había, y creo que le diste un tinte a eso que con el devenir de los años, Pido la Palabra, Pulso Local, digamos, son tus marcas registradas? Mira, yo creo que el periodismo, sobre todo en Sunchales, de los que hay muy buenos ejemplos de gente que ha hecho periodismo con pocas herramientas, con poca tecnología, que lo ha hecho muy a pulmón. Muchos otros que pudieron capacitarse y trabajar seriamente. Yo creo que tiene en este momento, o ha llegado un momento en el que había que empezar a profesionalizar el periodismo. Diría periodismos de nichos o de rubros, ¿no es cierto? Porque en general todos eran periodistas generalistas, ¿no? Claro. Como un médico generalista que tiene un poco cada cosa. Y me parece que ya había un desarrollo de los medios locales, había muchos más medios, había muchas radios, había varios, en ese momento había algunos gráficos, la tele, por supuesto, siempre con mucha presencia, en el que me parece que era importante empezar a focalizarse y a profundizar en algunos espacios. Y por supuesto que la política era algo que siempre me gustó. Hice una experiencia en función pública, en comunicación en función pública. Claro. Fue mi primera experiencia laboral, apenas graduado, durante ese momento de graduación. Ahí aprendí mucho de lo que es la función pública y la comunicación, y por eso desde ahí quedé vinculado a esa relación entre la comunicación y la política. Bien. Y bueno, después se fue dando que me gustaba desarrollarme por ese lado, por contactos, por conocimientos, por fuentes, por pasión personal, digamos, de buscar, de consultar, de meterme en el tema electoral sobre todo. Claro. Y bueno, y se fueron armando esas producciones que creo que hoy después, porque Pido la Palabra ya tiene 10 años, estamos empezando la temporada 10. Y es un programa que es un programa pequeño, muy focalizado en la política o en la actualidad, en una radio, una vez por semana, pero que me parece que con todo este tiempo, 10 años, ha construido su lugarcito, ¿no? Y no sé si es absolutamente masivo, pero a los que les gusta la política, los propios actores de la política, les gusta participar y escuchar y estar atentos a lo que pasa. Y bueno, y después tuve la oportunidad de trabajar en gráfica, en su momento en el ECO, lo hice, después desarrollamos nuestra web, o sea, todo lo que el material de radio va a web. Y estos últimos 3 años la oportunidad de estar en tele, que amplía
Impresionante. no deja de ser, aún con las dificultades que se supone que tiene un programa de televisión local, creo que sigue teniendo muchísima presencia, dificultades digo por la competencia con los nacionales, con el streaming, con el Netflix. Yo creo que sigue siendo el canal local muy visto, y también porque debo ser muy humilde y muy sincero, la oferta de televisión abierta pública nacional, yo creo que nos animamos a competirle. Los miércoles a las 9 de la noche, bueno, no hay muchas opciones. Súper interesante, claro que sí. Así es. Esto, a mí me gusta esto que mencionas de decir cómo en cada profesión nos hemos ido teniendo que especializar. Claro. Esto de los nichos o las especialidades, que en su momento fue como más común en un médico, después empezamos nosotros los profesionales del derecho también en las especialidades, como interesante esto, ¿no? Porque tenés el periodismo deportivo, el periodismo de moda, el periodismo policial, hay investigación, claro. Yo tengo la suerte de trabajar, con muchos colegas locales que, qué sé yo, se han ocupado más de los policiales, más de las cuestiones sociales, trabajo con Fabi, que es una investigadora de las cuestiones de educación, de salud. Bueno, es un rubro en el que ella se desarrolla muy bien, y la política y diría vinculado a lo empresarial también, política de economía mínimamente, conceptos muy básicos de economía, pero que también desde mi trabajo puedo aportar y contactar. Bueno, eso me parece que es buenísimo. Y contanos cómo es un día de Germán y cómo se prepara para estos programas de radio, de TV en la semana. Que Germán tiene como varios chips, ¿no? Que se va poniendo y sacando de acuerdo al horario. A veces se le mezclan y aparecen las confusiones. Germán tiene una profesión, tiene un trabajo, una empresa, es a la que dedica buena parte de su día. La mañana básicamente se concentra en gerenciar una empresa, una pyme con las dificultades que tiene, y que ya merecería un Zanzíbar especial. Claro. Pero después Germán le dedica tiempo a ser periodista o a prepararse para los programas, para las producciones. Digo, tenemos radio, tenemos tele y tenemos web. Y eso implica un trabajo porque además somos pocos, y porque hay que producir, y porque hay que editar, porque hay que editar audios, hay que... Y si invitas a alguien o si tenés a alguien, hay que preparar, prepararse, ver su ideología, qué proyectos presentó, hay que tener ese tiempo. Lo que digo es como eso es tan pasional en algunas cosas, ese tiempo dedicado a la producción, a veces uno no se da cuenta cuánto ha leído o cuántos Twitter ha buscado o si ha repasado desde lo simple, googlear o leer noticias antes de preparar una nota. ¿Viste? Cuando algo te apasiona es así. Eso uno va. Lo hace a la noche, lo hace en un ratito libre y lo busca. Sí es cierto que me gusta, que no me gusta, sino que tengo el deber de prepararme para hacer una entrevista. Me gusta todo lo que nosotros hacemos en radio y en tele, y web por supuesto también, son contenidos propios, ¿no? Que también hace un poco la diferencia con el resto. No tenemos un portal de noticias, o sea, no nos nutrimos de la información que se genera, las gacetillas, las partes de prensa, las notas, pero tratamos de generar contenido. Menos, probablemente en la web haya 3 o 4 noticias por semana, notas, ¿no? Algunas de opinión también, que ahí sí es donde hay que sentarse, pensar, ordenar ideas. A mí me gusta mucho escribir, me gustaría hacerlo más también, a veces no se puede, pero todo eso lleva un tiempo de preparación, lleva un tiempo de investigación, de consultar fuentes, obviamente. Esto es como cualquier profesión, tiene normas, tiene procedimientos. Cuando vamos a decir algo tenemos que estar seguros de lo que hacemos, aunque sabemos que vamos a decir cosas que a algunos incomoden. Súper interesante esto que decís. Primero que te rescato 2 cosas, esto de enfocarse, ¿no? El decir, bueno, en la mañana hago esto y mi sombrero de la tarde es para esta otra profesión, pasión, digamos, con que todo se vincula. Y me parece buenísimo también el ensamble, por ejemplo, con los temas de derecho, esto que también decís, porque cuando estás escribiendo, estás dando a conocer, ese cuidado que hay que tener en respetar, digamos, ciertas cuestiones de normativas,
de poner en discusión cuestiones que tal vez no estén bien o no estén acordes al derecho o acorde a lo que estamos debatiendo, lo que fuera. Qué interesante esto porque ahí me ensambla con lo mío, digo, en parte de tu preparación, qué bueno eso. Mira, por supuesto que vos sabés que el derecho a expresarse libremente es constitucional, o sea, es Sin lugar a dudas. un derecho básico y cualquier situación que roce la censura o el condicionamiento es indebida. Totalmente. A veces nosotros somos los propios censores de lo que vamos a decir, ¿no? Nos cuestionamos y medimos lo que vamos a decir. Pero de todas maneras hay normas, hay reglas que seguir respecto de no agredir, de no injuriar. Y un estilo Y también claro. permitir, que es lo básico, cuando alguien debe aclarar o rectificar o replicar algo, ese derecho es válido, ha pasado un montón de veces, no por algo que digamos nosotros, pero porque por ahí lo dijo algún otro entre los entrevistado actores, claro. que quiere aclarar que por supuesto que eso está siempre. Y creo que eso también en cómo nos manejamos tiene que ver con que somos absolutamente plurales. A nosotros nos gusta, a mí particularmente, pero de todas las provisiones en las que estoy, escucharlos a todos, hablar con todos, opinar, intercambiar ideas, con algunos estaremos más de acuerdo, con otros no tanto, pero me parece que no queremos ser, o por lo menos yo no quiero ser un líder de opinión, un bajador de línea. A mí me gusta abrir el escuchar, por supuesto que tengo mi idea, sé que me gusta y que no me gusta tanto, pero creo en la formación y en la capacidad del lector, del televidente, del oyente para sacar sus conclusiones. Y no inducirlo para ningún lado. Te doy este abanico Claro, de información, de posibilidades, yo lo trabajé, lo desarrollé, lo investigué, te lo presentamos. Preguntamos libremente, opinamos cuando hay que opinar, pero me parece que confiamos en el poder del ciudadano que nos sigue, no todos, pero el que nos sigue seguramente es un ciudadano bien formado para sacar sus conclusiones. Buenísimo. Germán, siempre pedimos a nuestros invitados en Momentos Zanzíbar que nos dejen alguna reflexión final, que nos encantaría que nos pudieras dar alguna reflexión final tuya y nos dejes ese regalo. Así que te invito a hacerlo. Dale, mirá, lejos de querer dar un consejo a nadie, por supuesto, pero con mucha humildad. Y pensando en esto que decíamos, yo creo que hay que hablar y hay que escuchar, hay que ser plural, hay que tratar de dialogar. Nos está faltando muchísimo diálogo como comunidad, como ciudadanos, como habitantes de esta tierra, diría. Hay que practicar más el diálogo. Y desde la mirada, desde el periodismo político, si querés, bueno, por supuesto que yo digo, hay que siempre tener una mirada ciertamente crítica, no caer en los fanatismos, tratar de ver qué se puede mejorar en los propios y en los extraños, y sobre todo en el que no piensa como nosotros. ¿Qué puedo encontrar en el otro algo que sea útil, no para mi beneficio, sino para los que hacen política, para los beneficios de la comunidad, que es donde debe estar el objetivo? Entonces, en ese diálogo y en esa construcción me parece que vamos a hacer una mejor sociedad, una mejor comunidad, desde lo pequeño, desde lo local, hacia donde quiera llegar. Súper interesante, me gusta eso, el de la escucha, el diálogo, creo que eso hace también un poco necesitamos la paciencia, sí, digamos, para esto, desarrollarla y entenderla. Y sobre todo esto, ¿no? De poder escuchar la mirada o la opinión que no, claro, o el punto de vista que no es el nuestro. Claro, ahí es donde más me enriquezco. Ahí hay un valor importante en prestar atención ahí, ¿no? ¿Qué puedo encontrar ahí que me sirva o que nos sirva? Buenísimo. Qué buena entrevistadora. Gracias. Gracias, Germán. Me encantó. Gracias por venir a Momentos Zanzíbar. Nos vemos. Muy amable. Gracias.